tal han estado? ¿Cómo comenzó el fin de semana? Buenas noches a todos. Bueno, miren, quería compartirles algo antes de que comencemos el tema de esta noche. Y es que tenemos un plus para el curso de ustedes que no se dio en el curso que inició el año pasado. Este mismo curso se había dado el año pasado. Y hola Daniel, ¿me ayuda con su micrófono un momentito? El año pasado este curso se había brindado ya, pero este año estábamos tratando de congeniar los tiempos con un especialista en medicina forense para que también se les incorporara una información muy bonita, muy interesante, porque estamos hablando de responsabilidades penales, responsabilidades administrativas, y muchas veces en estos procesos que se llevan en contra de profesionales de la salud es esencial el componente de medicina forense. Así que hemos logrado contactar al especialista que va a participar. Él tiene tiempo para este jueves que viene. Entonces queríamos consultarle si ustedes están de acuerdo con que se incorpore ese componente. El cambio que habría es, no va a haber un cambio en la manera de evaluar, la evaluación va a ser la misma, se va a basar en la clase de hoy la evaluación, pero si ustedes van a tener un poquito más de conocimiento significativo por la ponencia que recibirían el día jueves, y la parte que había como una actividad de análisis de una sentencia, pero que no es la tarea final, sino que era para el foro de esta semana. Lo que haríamos es habilitar un espacio para que ustedes hagan un comentario acerca de la sentencia que se les ha puesto en el foro, y ustedes la puedan leer y hagan un comentario cada uno acerca de lo que han revisado y podamos interactuar de forma asincrónica. Entonces, eso lo podrían desarrollar durante la semana, a más tardar el viernes, y la participación en el foro, pues la tendrían con ese docente, que es el doctor Juan Carlos Durán Chavarría. Él es médico forense, una persona muy preparada. Yo voy a estar el jueves para presentárselos. Y pues si ustedes están de acuerdo, entonces sí quisiera, en este momento tenemos 10, 11 personas. Ingeniera Peñate, ¿cuánto es la totalidad de los participantes en el curso? Ahorita le doy el dato exacto. Gracias. Licenciada, en mi caso, yo soy Claudia de Celaya, estoy desde la computadora, pero dice Mateo Celaya que es mi hijo. Ah, ahora los niños son los dueños de las computadoras. Sí, y lo que pasa es que si le cambio, entonces le tengo que cambiar un montón de cosas donde ya está establecido con sus clases virtuales, entonces, pero esa soy yo. Vaya, sí, yo ya me había fijado que decía Mateo, pero que sí, que hablaba usted. Así que qué bueno que ya ahora ya lo tenemos claro. Quiero ver Y un niño de 8 años recibiendo el curso. Sí, un curso de responsabilidades administrativas y penales y opinando bien. Sí. A ver, ok. Nos comenta la ingeniera Peñate que son 25 participantes y ahorita tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces ya tenemos mayoría. Así que si en este momento ustedes estuvieran de acuerdo, les agradecería que en el chat me pudieran poner si están de acuerdo, pero voy a explicar antes de que pongan si están de acuerdo o no. Para quienes acaban de llegar, les quiero explicar
que estamos haciendo una modificación en el curso para esta semana para agregarles un plus al curso para ustedes, que es la participación de un médico cuya especialidad es medicina legal. En eso es que él se desempeña y es su especialidad, y tiene que ver con todo lo que está relacionado con determinar responsabilidades penales, y también los informes de ellos sirven para los casos de procedimientos administrativos sancionatorios cuando así es requerido. Así que la participación de él, miren, es una persona muy dinámica. Yo lo conozco desde hace bastante tiempo. Es una persona que, a pesar de que es día jueves, que es bastante cansadito, le va a mantener el interés en la materia. Además, la materia es muy, muy interesante. Así que si ustedes están de acuerdo en eso, el foro que teníamos programado para nosotros lo haríamos de manera sincrónica, leyendo la sentencia que se les ha dejado en el aula y haciendo ustedes, perdón, una participación escrita en un espacio que se va a habilitar en el aula para eso. Una opinión acerca de la sentencia que ustedes lean, de conformidad a lo que veamos este día en la clase virtual. Así que quienes estén de acuerdo, por favor me ponen en el chat que sí están de acuerdo con hacer la modificación en la semana en la que nos encontramos. No, el cuestionario no se va a modificar, el cuestionario solo se va a basar en la clase de hoy. Entonces ahí no van a tener un cambio en eso, es decir, no se les va a evaluar la ponencia del doctor Juan Carlos Durán Chavarría, solo va a ser para agregar conocimiento, pero no se les va a evaluar en base a la ponencia de él. ¿Hay alguna duda? Ok. Licenciada, en mi caso tengo duda con lo de la sentencia, no le comprendí bien, había un ruido alrededor. Vaya, como no, yo le vuelvo a explicar. Lo que sucede es que esta semana en el aula virtual estaba subida una sentencia, es la tarea final, es esta parte, está en el área donde dice tarea, pero en la parte donde dice foro había una sentencia que yo les pedía que la leyeran para conversarla, para dialogarla el día jueves. Pero si permitimos la participación del doctor con su ponencia de medicina forense, entonces el análisis de la sentencia lo que harían es leerla y hacer un comentario en un foro que va a ser asincrónico. Es decir, ustedes solo escriben su comentario y pues ahí interactuamos de manera asincrónica. No vamos a estar al mismo tiempo todos en una clase, sino que en el momento en que puedan, ustedes escriben su comentario y yo les puedo responder, los otros compañeros también pueden interactuar con los comentarios que hagan los demás, y lo hacemos de esa manera, y de esa forma aprovechamos el espacio sincrónico del jueves para poder compartir con el doctor Durán Chavarría. Comprendo, licenciada. Entonces sí, por mí está bien. Es la sentencia que estaba colgada de la paciente Hilda con el doctor Luis A, ¿verdad? Esa es la Permítame. sentencia que ya leímos, la que vamos a comentar en el foro. No, es la que está colgada en el aula virtual, en el área del foro. Ya le voy a confirmar, porque estoy tratando de entrar ahorita al aula virtual. Ya le confirmo cuál es la que vamos a utilizar para el foro. Gracias. Porque no es la de la semana pasada.
Ah, ok. Tienen que entrar en el módulo 3 y ahí en la semana 3 aparece un área que dice foro. En esta parte del foro, a ver, permítanme un segundito. Ah, no, perdón. Fíjense que ahí sí yo me había confundido. Lo que tienen que leer para hacer el comentario es en la lectura de apoyo aparece un caso práctico. Tienen razón ustedes sobre los comentarios que me han hecho. Aparece un caso práctico. En el aula virtual dice lecturas de apoyo y ahí dice caso práctico. Ese es el que leerían para poder hacer sus comentarios de manera escrita durante la semana. Tendrían toda la semana para hacer algún comentario acerca de lo que vamos a ver en la clase conectado con ese caso práctico. Y luego en la clase del doctor, pues lo que vamos a hacer es disfrutarla, aprender, participar y no va a tener una ponderación ni tampoco va a estar esos contenidos evaluados el día viernes. Ok, así que me dice aquí que tenemos 12 personas. Sí, dígame, Vanessa. Si gusta, puede hacer por audio su consulta. Sí, Vanessa pregunta si va a haber clase este jueves. Sí, es que la clase del jueves no se anula, sino que lo que va a pasar es que el día jueves va a estar el doctor Juan Carlos Durán Chavarría dando el tema de medicina forense relacionado con las responsabilidades administrativas y penales. El jueves es asueto. ¿Qué día es el jueves? Ah, el Día del Padre. Perdón, licenciada, la voy a interrumpir. Sí. A nosotros no nos han informado de ninguna suspensión. Eso solo aplica para pregrado. En el caso de nosotros, de confirmarnos alguna suspensión o algo, nosotros se los estaríamos haciendo saber. Sí, porque yo creo que no sería conveniente porque ya el doctor también ya apartó del espacio. Este es un curso corto que no da esa oportunidad de sustituir las fechas tan fácilmente. Y pregunta Aniel, es sobre la demanda por operación de vesícula. Es el caso práctico que está colgado donde están la lectura de apoyo. Esa es la manera de identificarlo. El caso práctico colgado en la lectura de apoyo, en el aula virtual, en el módulo 3, semana 3. Y bueno, entonces el jueves siempre se tendría esta clase a la misma hora, 8 de la noche, y yo les invito a que no falten porque de verdad la van a disfrutar mucho, creo yo. Y bueno, vamos a comenzar ya porque sí se nos ha ido un poco el tiempo, pero ya estamos, bueno, me parece que solo hay 12 personas y eso no hace la mitad más uno. Solo tenemos 12 personas que han dicho que están de acuerdo. Tal vez, ingeniera, podría usted consultar. Sí, ya hay 13, hay. Hay 13, ok, vaya, ya tenemos la mitad más uno. 14 hay. Entonces estamos bien. El jueves tendríamos ese agregado al curso. Yo creo que les va a ser muy útil a ambos,
tanto a profesionales de salud como a profesionales de las ciencias jurídicas. Vamos ahora a... Permítanme un segundo que en todo esto no he abierto la presentación. Aquí la tenemos. Licenciada, si gusta, en lo que abre la presentación les muestro cuál es el caso práctico y ya está el foro activo. Sí, claro, sí, gracias. Solo me confirman si ya visualizan la pantalla. Sí. Sí se visualiza. Ok, lo que la licenciada les está compartiendo está en la semana número 3. Entonces acá en la lectura de apoyo tenemos un caso práctico. Este es el que se va a leer, analizar e interpretar para posteriormente de su lectura ustedes puedan hacer sus comentarios en este espacio que dice foro de participación sobre el caso práctico. Solo le dan un clic y nuevamente nos dice, saludos cordiales, estimado, en este espacio se le solicita pueda dejarnos un comentario sobre su análisis crítico del caso. Le dan responder y ahí usted redacta lo que comprendió acerca del análisis del caso y cuando ya haya redactado le damos a enviar al foro. Entonces de esta manera estaríamos interactuando con las participaciones y la licenciada estaría respondiendo cualquier o más bien dándole respuesta a los comentarios que ustedes van a aportar en este espacio. Esto queda abierto, si no me equivoco, licenciada, hasta el día viernes. Sí, 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 así es. Tienen toda la semana hasta el día viernes para poder participar de manera escrita y Hola, pueden buenas noches. interactuar con las participaciones de los demás compañeros también, que yo los invito a que lo hagan. Hola, buenas noches, licenciada. Okay. Sí, buenas noches. Vale, creo que sí se oye, ¿verdad? Es que mi micrófono me está Sí, dando problemas. se oye. Una pregunta, como usted dijo que en ese foro que vamos a tener asincrónico, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo lo que los otros compañeros también comentan. No habría como problema de que comentemos cosas similares o como no lo vamos a estar haciendo como al mismo tiempo, ¿verdad? Y las dudas pueden salir casi que las mismas a veces. No, no hay problema. Eso es normal en este tipo de ejercicios que se dé, pues van a haber algunos comentarios similares porque es el mismo caso, pero también pasa que al revisar usted se da cuenta que un compañero ha analizado alguna cosa que uno no alcanzó a ver y entonces ahí es donde se puede dar una interacción. Agregar algo al comentario que otro ha hecho. Ese es el ejercicio que se trata de buscar, que todos viendo desde nuestra perspectiva el mismo problema podamos ir encontrándole más riqueza de lo que solo sería si una persona lo ve. Así que no hay problema con que algunos sean bastante similares, eso no es problema. Y vamos a irnos por el principio de buena fe, creyendo que cada uno ha hecho su propio análisis del caso, ¿verdad? Ya empezamos a aplicar los principios ahí. Recuerden otra cosa, que es que esta semana ya tienen a disposición en el aula la tarea final para que ustedes tengan 2 semanas para poder realizarla. Así que ya está ahí colgada. Ahí están las indicaciones también. Hay un archivo de indicaciones y otro de la tarea para que ya despacito puedan ustedes comenzar ese trabajo, para que no les vaya a agarrar la tarde la próxima semana. Bueno, vamos a compartir ya la presentación. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a verla en pantalla completa. Y bueno, hoy vamos a tratar de hacer una revisión muy sintética por el tiempo acerca de las leyes y los entes reguladores y entes sancionadores, entes rectores que tienen que ver con los procesos y las responsabilidades administrativas
y en materia de legislación sancionatoria para profesiones de la salud. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, es importante que ustedes conozcan, los que son abogados probablemente lo recuerdan bien, pero para quienes son de las profesiones de la salud, el jus puniendi. ¿Qué es esta palabra? Los abogados nos gusta hablar en otro idioma para que no nos entiendan, pero el jus puniendi es la facultad que se le ha otorgado al Estado de poder sancionar, de poder imponer sanciones. La generalidad del jus puniendi es que se encuentra en la materia penal. Ahí se imponen penas y se imponen multas, y entonces se puede restringir la libertad de las personas, se puede, por ejemplo, suspender en el ejercicio a una profesión de manera especial, y se pueden también poner otros tipos de medidas que no, cuando las personas no son legalmente capaces, se ponen algún tipo de medidas de protección de alguna manera para la sociedad cuando estas personas representan algún peligro para la sociedad, pero no están conscientes del daño que pueden causar. Así que generalmente es en materia penal en la que nosotros vemos la aplicación del jus puniendi, pero no es exclusivo de la materia penal, sino que esta capacidad del Estado de imponer sanciones también se puede aplicar en materia administrativa. Es decir, que el Ejecutivo puede también imponer sanciones, pero de una categoría menos grave. El tipo de sanciones que puede imponer el Ejecutivo no es, por ejemplo, poner a alguien en la cárcel. No se puede limitar la libertad ambulatoria de las personas a través del órgano ejecutivo, sino que nada más a través del órgano judicial. Así que, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, en primer lugar, el tipo de violación a las normas en la materia administrativa son infracciones. Pueden ser infracciones graves, leves, muy graves, y yo he visto, por ejemplo, en la LEPINA que se habla de faltas y es una norma de carácter administrativo y se habla de faltas, pero estas faltas las resuelve un juez. La LEPINA es un poco, es una mezcla de algunas cosas, porque hay una parte que se mira a nivel administrativo y otra a nivel penal, y entonces sí tiene faltas. Pero, como les digo, esas las aplica un juez. En el caso de la materia administrativa sancionatoria, lo que se aplica como sanciones son, bueno, se sancionan infracciones graves, leves y muy graves a veces. Ahí depende de la ley categoriza estas sanciones y estas infracciones y también la ley debe determinar previamente, eso es bien importante, no nos podemos inventar cuál va a ser la sanción. La ley debe establecer claramente y muy específicamente cuál es la sanción aplicable según la categoría de la infracción cometida. Esto en síntesis es la aplicación del jus puniendi, de la capacidad de castigar que tiene el Estado y tiene fundamento constitucional, entonces es una facultad muy fuerte. ¿Qué leyes vamos a desarrollar esta noche? Bueno, todas son de leyes secundarias, vamos a desarrollar 5 que son las más relevantes en el desarrollo y la aplicación de las profesiones de la salud. 1, el Código de Salud. 2, la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. 3, la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. 4, la Ley de Medicamentos.
y 5, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que es la LEPINA. Lo que se busca en un curso como esto es desarrollar algunas habilidades, algunas competencias que ustedes sepan, que ustedes puedan identificar estas leyes, que puedan identificar el tipo de sanciones que se pueden imponer, cuál es el ámbito de aplicación de estas leyes y cuál es la institución que les puede aplicar la sanción. Eso es básicamente lo que vamos a tratar de alcanzar con el desarrollo de esta semana. Vamos a pasar entonces al Código de Salud. Muchas personas confunden a los entes rectores y a los entes sancionadores y mezclan esas competencias en el Ministerio de Salud. Esa es una de las cosas que yo esperaría que nos llevemos bien claro después de esta semana, es quién es el Ministerio de Salud dentro del ámbito del ejercicio del Sistema Nacional Integrado de Salud, quiénes son los otros entes rectores. El Ministerio de Salud, por casi en todas las leyes que tienen que ver con la materia de salud, aparece como el ente rector. Y me gustaría saber si alguno de ustedes tiene la idea de a qué se refiere con la rectoría del Ministerio de Salud. Como la autoridad máxima que rige o da los lineamientos. Claudia ha tocado un aspecto muy, muy importante que es lineamientos. El ente rector, además de que sí, en el caso de una ley que determine que este es el ente rector, significa que es la institución de mayor jerarquía y la institución que va a aplicar esta ley, también significa eso, que va a dar los lineamientos acerca de la temática de que se trata esta ley. Entonces es quien emite, por ejemplo, los protocolos de atención. Muchas veces equivocadamente, otras instituciones del sector público de salud, como por ejemplo el Instituto del Seguro Social, el ISBM, el COSAM, no toman en cuenta los protocolos o los documentos normativos que emite el Ministerio de Salud y crean sus propios documentos normativos. Eso es un error, porque el ente rector de la salud en El Salvador es el Ministerio de Salud y por tanto las normativas que emite no solo son aplicables en la parte pública de salud, sino también los hospitales privados, las clínicas privadas, todos ellos deben seguir y deben acatar las líneas normativas que emite el Ministerio de Salud. Si, por ejemplo, tenemos una clínica odontológica o un consultorio odontológico, las líneas normativas que el Ministerio de Salud ha dado en esa materia deben ser acatadas. En el caso, como ejemplificante del consentimiento informado, la misma ley dice que es el Ministerio de Salud quien va a crear un documento que va a ser como el modelo de consentimiento informado. Entonces, por ejemplo, una entidad como el ISBM podría crear su propio formato de consentimiento informado, poniéndole su logo, etcétera, pero los elementos esenciales que están contenidos en ese modelo del Ministerio de Salud no deben ser modificados. No le puede eliminar elementos de los que el Ministerio ha puesto en su documento, porque entonces ese consentimiento se volvería nulo. Y que el consentimiento informado se vuelva nulo implica una responsabilidad seria para el profesional de salud que actúa en base a ese documento.
A ver, nos pregunta Gabriela, y en el caso de aplicar tratamientos nuevos o más actualizados que las normas del MinSal, ¿qué sucede? Una pregunta muy interesante de Gabriela, ¿por qué eso pasa? Puede ser que en la construcción burocrática probablemente de normativa o de actualización de normativa, ya no, la norma del ente rector esté un poco desactualizada, pero entonces la institución o el establecimiento privado o público de salud que acate nuevas normativas tendría que hacerlo con un respaldo sólido, por ejemplo, de la OMS, o alguna entidad que tenga un prestigio internacional suficiente como para que se pueda comprender que es una línea válida y sustentada científicamente. Por ejemplo, algo probado por la FDA o alguna de las entidades rectoras de salud de la Unión Europea. Entonces, si ustedes se respaldan en una normativa de ese tipo, es válido. De hecho, el Ministerio de Salud, cuando no ha tenido la capacidad de actualizar algunas cosas o si son enfermedades nuevas que no cuenta con todos los especialistas, a lo mejor para construir una normativa, pues la OMS generalmente produce normativas genéricas para que sean luego retomadas por los países, por los entes rectores de cada país, y que entonces sean permítanme que me está desconcentrando un poquito algo que está por aquí. Para que esta normativa sea adecuada al país en el que se va a aplicar también, porque algunas cosas podría ser que no sean aplicables al país en el que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Salud hace ese trabajo de poder adaptarla al entorno salvadoreño. ¿Qué quiere decir además la rectoría del Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud podría dejar de brindar directamente los servicios de salud, pero la rectoría seguiría teniéndola. Muchos países de la región latinoamericana tienen un Ministerio de Salud de esa manera. El Ministerio de Salud solo se encarga de la regulación de establecimientos, que eso aquí en El Salvador no es así. El Ministerio de Salud no regula establecimientos privados de salud, pero en otros países sí regula establecimientos, regula el ejercicio de las profesiones de la salud y emite normativa. Y entonces es un ente rector que solo se encarga de esa parte, de directrices y de ser un ente regulador. Y luego ya los prestadores de salud son otros. Pueden ser públicos, pueden ser privados, pero no es el Ministerio de Salud. Aquí en El Salvador funcionamos de otra manera. El 83% de la prestación de servicios de salud públicos, no, de salud en general, los brinda el Ministerio de Salud. Luego ahí parece que un 15% que es del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, y hay otro porcentaje que ya de la parte privada y de los otros entes públicos. Y en el país, nosotros, el ente regulador de la parte de los establecimientos privados es el Consejo Directivo del Consejo Superior de Salud Pública. No son las juntas, fíjense, esa es otra cosa que esta semana ustedes se la tienen que llevar bien clara. Los establecimientos privados de salud no los regula las juntas, los regula el Consejo Directivo del Consejo Superior de Salud Pública. Tampoco los regula el Ministerio de Salud. Así que, bueno,
Teniendo en cuenta que entonces el Ministerio de Salud es el ente rector del Código de Salud, hay que hacer una diferencia porque esta ley regula dos entes. El otro es el ente sancionador. Aunque el Ministerio de Salud es el que emite los lineamientos, las normativas, las políticas, los protocolos, los modelos, quien aplica las sanciones no es el Ministerio de Salud. Las sanciones del Código de Salud. Hay otras sanciones que sí las aplica el Ministerio de Salud, pero ahorita nos estamos refiriendo al Código de Salud. Quien aplica las sanciones es el Consejo Superior de Salud Pública, de acuerdo a la competencia del artículo 14, literal L del Código de Salud. Algunas competencias sancionatorias de manera formal han quedado escritas como que las aplica el Ministerio de Salud, pero son realmente pocas las que efectivamente aplican. Por ejemplo, las que todavía han quedado vigentes son las relativas a los restaurantes y a los establecimientos que brindan servicios de alimentación. Aquí por el Crown Plaza hace poco había un rótulo y había unas bandas amarillas, habían cerrado un restaurante y decía ahí que por no tener los permisos del Ministerio de Salud. Esa es una de las pocas sanciones que todavía el Ministerio de Salud se ha quedado aplicando en relación al Código de Salud. Hay un montón más de normativas que ya no son competencia, aparecen todavía ahí, y el Código de Salud es realmente una herramienta obsoleta que debe ser ya derogada y modificada porque ya tiene muchos problemas jurídicos en la aplicabilidad. Por ejemplo, ahí aparece que todavía el Ministerio de Salud es el competente para autorizar construcciones y esa ya es una competencia de otro órgano del órgano ejecutivo, es otro órgano de la administración pública el que tiene esa facultad ya digamos, ha sido derogada por otra ley, pero cuando ustedes leen el Código de Salud todavía se refleja ahí en el texto. Entonces el Código de Salud está demasiado remendado ya y se ha querido poner cosas modernas en una cosa que está ya tiene demasiados años, fue creada además por personas en las que no permitieron que se involucrara un abogado siquiera en ese ejercicio y tiene muchos problemas de aplicación práctica. Por ejemplo, en las sanciones que se pueden aplicar a establecimientos de salud, imagínense, ustedes tienen un establecimiento privado de salud, un consultorio médico, que es de los establecimientos menos complejos en la parte privada. Y ustedes no cumplieron con la normativa, pues no hay en realidad ninguna sanción que se pueda aplicar. Hay una facultad en el artículo 14, en el literal D, el Consejo Directivo tiene la facultad de autorizar el funcionamiento de todo establecimiento que presta servicios de salud. Si usted presta servicios de salud, entonces tiene que tener una licencia, porque así lo dice el artículo. Pero ¿qué pasa si no la tiene? Entonces, lo único que se puede hacer es, de acuerdo a la técnica autorizatoria, es desautorizarle el establecimiento y cerrarlo. Pero en realidad no hay una sanción aplicable porque no está descrita ninguna sanción. Solamente al no cumplir con los requisitos de autorización, pues no se autoriza, no tiene licencia y se puede impedir el funcionamiento. Pero no se puede, por ejemplo, poner una multa. La única multa que se le puede poner a un establecimiento de salud en este país es por usar un sello. Si ustedes sacaron su licencia, les autorizaron un sello de establecimiento. Eso no tiene nada que ver con el sello
profesional. Este es un sello de establecimiento emitido por el Consejo Directivo. Y si ustedes ese sello lo cambian y empiezan a sellar con otro, ahí sí les pueden poner una multa de hasta $500. Y las ponen. Pero es la única multa que se puede imponer en ese sentido. Entonces, es realmente una estructura sancionatoria bastante mal hecha, difícil de aplicarse, tiene rangos en sus sanciones muy amplios. Por ejemplo, dice que si ustedes cometieron una mala praxis, se le puede sancionar de 1 mes a 5 años. Eso yo se los comentaba el jueves, y ese es un rango demasiado amplio para poder permitirle al profesional que va a aplicar la sanción un razonamiento más sencillo. Entonces, tiene un montón de defectos esta norma. Y bueno, además, hay otra entidad sancionatoria, además del Consejo Directivo. El Consejo Directivo tiene competencia sobre establecimientos de salud en primera instancia, pero también en apelaciones de las decisiones tomadas por las juntas de vigilancia. Y el Código de Salud dice también que en apelación de las decisiones tomadas por el ministro de Salud, es decir, en aquellas normas en las que el ministro de Salud dicta una sanción, si la persona no está conforme, puede apelar ante el Consejo Directivo del Consejo Superior de Salud Pública. Nunca he visto yo que haya una apelación de esa naturaleza. Las juntas de vigilancia de las profesiones de la salud, de acuerdo al artículo 17 del Código, tienen facultad para imponer sanciones sobre ejercicio profesional. Las juntas no tienen competencias sobre funcionamiento de establecimientos de salud. Lo que a veces pasa es que se mezcla porque el Consejo Directivo no tiene sus propios inspectores. Entonces, a veces echa mano del préstamo del personal de las juntas para hacer sus inspecciones. Entonces, la gente tiende a confundir y dicen, ya va a venir la junta a hacernos una inspección. Pero en realidad quien está inspeccionando es el Consejo Directivo. Las juntas de vigilancia tienen competencias sobre el ejercicio de las profesiones de la salud. Es decir, quien puede aplicar una sanción de suspensión del ejercicio profesional es la Junta de Vigilancia. Y con una reforma que se dio hace un par de años, se crea la OTD, que no es un órgano realmente sancionador, sino que es un órgano que tramita lo que nosotros llamamos la instrucción del procedimiento, la sustanciación del procedimiento. La OTD es el órgano instructor. Entonces ustedes o un paciente llega, porque también ustedes pueden demandar porque tienen derechos en la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Entonces se interpone la denuncia ante la OTD. La OTD analiza, porque ahí tiene abogados y tiene también profesionales de salud, hacen un análisis preliminar y dicen si amerita o no que esa denuncia sea fundamento para iniciar un procedimiento. Y lo pasan a la Junta de Vigilancia con la propuesta de resolución, pero no son ellos los que deciden, sino que la OTD hace todo ese trabajo analítico para que le sea más fácil a la Junta tomar una decisión. Pero la Junta puede decir, no me parece lo que ha dicho la OTD y decido otra cosa. Entonces la Junta dice, sí, iniciamos proceso, se lo devuelve a la OTD
y la OTD es la que va a llamar a los testigos, la que va a recibir la prueba, la que va a hacer toda esa instrucción del procedimiento. Y después de toda esa recepción de prueba, ellos hacen un análisis jurídico y técnico y proponen una resolución del procedimiento. Ellos proponen que se condene o que no se condene, pero esa propuesta va para la Junta. Y la Junta, con 4 votos mínimo de los 5 totales, tiene que decidir si responsabiliza o no al profesional. Esa resolución debe fundamentarse. Y entonces así es como tenemos, de acuerdo al Código de Salud, los 4 entes que pueden sancionar en las diferentes sanciones que se presentan. La OTD es una dependencia del mismo Consejo Superior de Salud Pública, y el Consejo Superior de Salud Pública solo tiene una oficina en todo el país, que está frente al Salvador del Mundo. Es el lugar donde ustedes obtienen su licencia profesional, si ustedes son profesionales de la salud. Ahí están las oficinas completas y ahí están todas las juntas de vigilancia también en el mismo edificio. Porque las juntas de vigilancia también están dentro del organigrama, incluidas dentro de la institución. La institución global se llama Consejo Superior de Salud Pública y se divide en un consejo directivo, 7 juntas de vigilancia, dependencias administrativas, ¿verdad? Como la unidad jurídica, y entre esas está la OTD, entre esas dependencias administrativas. Entonces la OTD sirve como un auxiliar para las juntas, pero depende del Consejo Superior de Salud Pública. Quien contrata el personal es el presidente del Consejo Superior de Salud Pública. No lo contratan los presidentes de las juntas. Y quien lo puede pedir también es él. Así que ese mecanismo se creó para lograr decisiones un poco más técnicas, porque la dificultad que se veía es que los miembros de las juntas de vigilancia eran profesionales de la salud, pero tenían que aplicar conceptos sumamente jurídicos para sancionar a otro profesional, y solo llegan ahí por 2 años. Entonces ya se había calculado que más o menos el profesional se tarda 6 meses en un proceso de inducción para comprender bien cuáles son sus facultades y cuál es la labor que desempeña ahí. Ahí no llegan en realidad a desempeñar una labor de aplicación de la profesión de salud en sí, sino que son entes sancionadores. Así que comprender todas las implicaciones de eso cuesta más o menos como 6 meses de los 2 años que dure el periodo. Y luego ya ustedes están 1 año más, y ya cuando faltan 6 meses ya ni el personal les quiere hacer caso porque ya van de salida. Entonces es un poco complicado ese ejercicio de la función como miembro de la junta directiva, y por eso se había solicitado en algún momento la ampliación del periodo para que les permita realmente ejercerlo con más formalidad y con mayor capacidad técnica. Ahora, distintos son ustedes, los profesionales de salud que están en este curso, porque ustedes ya llevan conceptos base, tienen conceptos de derecho administrativo, ahorita están comprendiendo la estructura del Sistema Nacional Integrado de Salud, que por cierto en ese sistema no está el Consejo Superior de Salud Pública, está fuera. El que sí está dentro de ese sistema es la Dirección Nacional de Medicamentos, pero el Consejo Superior de Salud Pública está fuera. Vamos a la siguiente ley. Si tienen alguna
Pregunta, no duden en interrumpir, a mí no me da problema que participen verbalmente o si lo hacen a través del chat, yo estoy pendiente de los mensajes del chat también. Bueno, obligaciones de los profesionales según el Código de Salud. Ustedes pueden encontrar la gama de obligaciones que se tienen en el artículo 33 del Código de Salud. Pero siempre que hay obligaciones hay derechos. Entonces ustedes tienen derechos en el artículo 34 del Código de Salud y las prohibiciones en el artículo 35. Se supone, si este documento hubiera sido creado por juristas, que la infracción a las obligaciones debería tener un reflejo en una sanción. Debería haber una infracción que reflejara el incumplimiento de una obligación o la violación de una prohibición. Pero ustedes van a encontrar que hay prohibiciones que cuando ustedes se van a buscar si hay una infracción que describa eso, no existe. Entonces, ¿tienen prohibido tal cosa? Ajá. Pero si lo hago, no pasa nada porque no hay una infracción. Así que, como les digo, el Código de Salud urgentemente necesita una reforma para volverlo una herramienta coherente, una herramienta realmente útil. Es decir, si esas prohibiciones ya no son aplicables, entonces eliminarlas, pues, pero que sea un documento coherente, que tenga congruencia. Y pues ese ejercicio se estaba tratando de hacer, creo, con la creación, por ejemplo, de una ley del Consejo Superior de Salud Pública que se aprobó bastante a la carrera en la salida de esta legislatura que salió. No sé yo ahorita cómo está la situación porque creo que sí se aprobó en la Asamblea Legislativa, pero que todavía no ha sido sancionada por el presidente y que creo que fue de vuelta y luego la superaron y se encuentra en análisis ante la Sala de lo Constitucional. Entonces, no, es probable que cambien los parámetros que hemos platicado hoy al tener vigente la ley del Consejo Superior de Salud Pública, o si consideran que esa ley no está bien y la Corte la bloquea, entonces habría que crear nueva normativa, pero la realidad es que sí urge nuevas normas en materia de la regulación de estas instituciones, sobre todo Ministerio de Salud y Consejo Superior de Salud Pública. Luego, en las infracciones de salud, pues encontramos descrita en el artículo 278 del Código de Salud, que es toda acción u omisión que viole disposiciones, prohibiciones y obligaciones. Pero ya cuando entran a describirlas puntualmente, porque una infracción debe estar claramente descrita o no puede aplicarse, ya no se encuentran tan claras. Las sanciones no son descritas en los artículos del 280 al 283 del Código de Salud. Y aquí en este punto, bueno, no nos es tan fácil buscar, pero las vamos a buscar al terminar esta presentación para que ustedes las vean, cuáles son las sanciones que se les pueden aplicar, porque ahí hay suspensión al ejercicio profesional por diferentes rangos de acuerdo al tipo de infracción que se haya cometido. En el artículo 284 están las infracciones graves, que son las que se pueden sancionar de 1 mes a 5 años. Las del artículo 285, infracciones menos graves, y las del artículo 286, que son infracciones leves. Ahí ustedes podrán ver cuáles son aplicables a los profesionales de salud. Hay diferentes infracciones, algunas de ellas tienen que ver
por supuesto, con la impericia, con haberle causado una lesión o la muerte a una persona que es de las más graves. También tiene que ver con ejercer la profesión sin licencia, también con permitirle el uso de su sello profesional a otras personas. Tiene que ver con el manejo de la confidencialidad de los pacientes, y con eso yo los invito a tener muchísimo cuidado. A veces una denuncia la recibe la OTD y ella decide si pasa a la junta o consejo. No. Y es una buena pregunta, Carolina. Todas las denuncias que se reciben en la OTD que son de ejercicio profesional, todas pasan a la junta que corresponde. La OTD lo que hace es un análisis diciéndole a la junta, mire, yo considero que sí hay suficientes elementos como para iniciar un proceso. O mire, no perdamos el tiempo con esta denuncia porque aquí no hay sustento. Esos son los dos tipos de opiniones que la OTD le puede hacer llegar a la junta. Pero va a ser la junta finalmente quien va a decidir si inicia o no inicia el procedimiento. Y al final de toda la tramitación, la OTD vuelve a emitir un análisis técnico donde le dice a la junta, mire, sí, después de todas las pruebas que se han recibido, hay que condenar a esta persona por tanto tiempo. Pero o hay que absolverla porque no se ha probado la responsabilidad. Y esa propuesta se la pasan a la junta. Pero la junta es la que finalmente decide si acata o no acata esa resolución de la OTD. Ahora, si no la acata, debe dejar por escrito, bien fundamentado, jurídicamente y técnicamente, por qué ha tomado una decisión distinta. Porque el dictamen que le hace llegar la OTD está por escrito, fundamentado en qué ellos se sustentan para poder decir esto. Así que la OTD es un auxiliar de la Junta, pero la responsabilidad de la decisión final es de la Junta de Vigilancia. Y a quien pueden demandar por las resoluciones tomadas, principalmente a la Junta, aunque ya la Sala de lo Contencioso Administrativo en algunas sentencias ha determinado que el asesor que orienta a un funcionario a tomar una decisión se vuelve solidariamente responsable, es decir, que no se va a dividir entre 5 el pago de la indemnización, sino que también el jefe de la OTD va a tener que sumarse al pago de esa indemnización que pueda exigir un usuario por un perjuicio causado por una decisión de la Junta. Imagínense que ilegalmente se les suspende y después se dan cuenta de que no había, de que el proceso no ameritaba, y esto se viene a resolver hasta en el nivel judicial y ya se le ha causado un perjuicio a la imagen profesional de esta persona, la persona podría requerir una indemnización por la exposición mediática que pueda haber tenido el profesional, por las diferentes daños que se puede causar a una persona por un procedimiento, la angustia, la búsqueda de apoyo psicológico, todo eso es indemnizable. Entonces, la OTD se vuelve solidaria si ha recomendado que a esta persona se le condenara, por ejemplo, y no ameritaba una condena. Hay un caso que estuvimos llevando este año de un profesional al que la OTD le inició un proceso, ya estaba en apertura de pruebas, ya le habían causado angustia, había tenido que contratar un abogado, por supuesto,
y el procedimiento estaba, la causa estaba ya prescrita. Entonces, ahí porque el profesional no quiso seguir un proceso de indemnización en contra de la institución, pero ameritaba una indemnización porque lo estaban procesando, lo hicieron incurrir en gastos de abogado y el procedimiento, la infracción ya estaba prescrita. Entonces, no tenían que haber iniciado el procedimiento. Y pues de esa manera fue que se pidió la cancelación del procedimiento y no se le adjudicó responsabilidad, pero hay que tener muy claro eso también para evitar que a ustedes lo procesen, porque curiosamente, a pesar de que esa situación les pasa cada rato, siguen cometiendo el error de iniciar procedimientos que ya han caducado. Y, por ejemplo, para las infracciones graves, la prescripción es de 2 años, para las infracciones menos graves es de 1 año y para las infracciones leves es de 6 meses. Entonces, si desde el momento en que los hechos se cometieron, el último hecho que causa la infracción se cometió, ya pasó ese tiempo y fue hasta después que le inician el procedimiento, ese procedimiento ya no debía haberse iniciado. Entonces, el solo hecho de iniciarlo ya prescrito puede generar que el profesional pida una indemnización por daños y perjuicios. Uy, a ver, perdón, aquí me equivoqué por pasarlo. Deje de compartir. Aquí estamos. No. Aquí es que estamos. Bueno, ahora vamos a ver la segunda ley. La ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Esta ley es importante, tiene aplicación no solo en la parte pública, los establecimientos que tienen empleados que pasan de cierto número tienen que aplicarla. Hay otro tipo de responsabilidades, también el profesional de la salud que da consulta tiene sanciones en las que puede incurrir por estar promoviendo sucedáneos de la leche materna de una manera inadecuada que contravenga esta ley y por tanto, tanto en lo público, lo privado, ustedes pueden verse involucrados en una situación complicada en relación a la aplicación de esta ley. Aquí también el ente rector es el Ministerio de Salud, pero en este caso el ente sancionador es el Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Salud, es decir, las demandas, y fíjense que esta fue una figura que se creó en algún momento y que se aplicó con leyes como esta y con la ley de tabaco también, de control del tabaco, y probablemente no es muy adecuado porque quien recibe la denuncia es el director regional de salud, que es un profesional de la salud y que probablemente no sabe mucho de tramitación de procedimientos administrativos sancionatorios. Porque como les digo, la aplicación de ese procedimiento implica un montón de categorías de carácter jurídico. Entonces, lo que debe hacer el director regional es asirse de un buen asesor legal para la aplicación de esos procedimientos, estar de la mano con ese asesor legal para poder evitar algún error en la aplicación de la ley. Y cuando hay una inconformidad con la resolución del director, el que recibe las apelaciones es el ministro de Salud. Entonces, en este caso, esta ley regula infracciones muy graves, graves y leves. Estas están descritas en los artículos del 38 al 41 de esta ley. Esta
esta presentación se ha elaborado de tal manera que ustedes la guarden y que les sirva de guía. Cuando ustedes tienen una duda en una ley, ustedes van a encontrar rápido aquí, quiero ver, voy a buscar la diapositiva de la ley tal, ahí me dicen qué artículos están las infracciones, cuál es el ente, dónde están las sanciones y fácilmente puedo servirme de esta presentación como una herramienta para conocer cuáles son cómo ubicarme dentro de esa ley. Esa es la idea con la que se ha diseñado esta presentación que ustedes están viendo. Las sanciones ustedes las van a encontrar en el artículo 42 al 44. Hay sanciones de carácter pecuniario porque aquí no solo se sanciona a profesionales de salud, sino también a quienes comercializan los sucedáneos de la leche materna, quienes la producen, quienes la comercializan. Entonces, y quienes la andan promoviendo también en los consultorios médicos. Así que es una ley de mucha aplicación en el sector de comercio. La ley de deberes y derechos de pacientes y prestadores de servicios de salud, miren, si ustedes no han tenido la oportunidad de leer esa ley, léanla por favor porque tiene una relación directa con el ámbito que ustedes ejercen. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que se relaciona con el consentimiento informado. No se vayan a equivocar ustedes nunca con lo que tiene que ver con el expediente clínico, no se lo vayan a negar a un paciente. El expediente clínico es del paciente, es propiedad del paciente, está en resguardo en las instituciones de salud, pero es información confidencial del paciente, así que al solicitarlo él mismo o sus familiares, en el caso de que la persona esté grave o haya fallecido, no se puede negar. Así Mira, que, ¿sí? Pero eso de negar o no poder negar un expediente es si lo hace por los medios correspondientes. Porque claro. le digo que de acuerdo a la normativa, por ejemplo, del Seguro Social, en cuanto a la normativa del expediente clínico, sí hay, como sí se ha dado casos de que los pacientes durante la consulta médica le dicen, mire, quiero tomarle fotos a mi expediente o cree que me lo presta. La normativa del Seguro Social dice que no, pero que obviamente él lo puede solicitar, ¿verdad? Por los medios adecuados, pero yo como médico no se lo puedo dar en ese momento. Sí, tome, agárrelo. Al contrario, dice que no lo hagamos. En realidad no debería tener esa restricción la normativa porque está violando leyes especiales que han surgido posteriores a esa normativa del seguro. Yo sé que el seguro es como muy celoso de su normativa, pero no están sobre lo que estructura la Constitución en la jerarquía normativa. Y esta ley, como es especializada, y también la ley de acceso a la información, que ya dice que esa información es propiedad del paciente, no se le debería negar una fotografía de su propio expediente. No habría una razón por qué, porque esa información es del paciente. Pero usted por cuestiones administrativas, para no verse en problemas de laborales, lo que tiene que hacer es de una manera como cordial, explicarle a la persona que por supuesto que se le puede dar, que nada más que lo solicite en tal parte. Nunca hablarle de no se lo puedo dar, sino, no, mire, claro que lo puede tener. Usted vaya a tal lugar, ahí solicítalo, puede hacerle, regalo una página ahorita para que usted haga su escrito, lo presente ahorita mismo y ahí se lo van a entregar completo porque la fotografía no le va a salir bien, aquí no hay buena luz, lo que sea, pero sí tratar de enfocarlo de una manera positiva porque en realidad es propiedad del paciente. Esas son prácticas un poco autoritarias de instituciones que en su normativa han establecido esas cosas, porque incluso antes, y eso son cosas que traen un trasfondo de años, décadas, en la que al paciente se le negaba el acceso a su propio expediente. Esto se ha venido superando y ahora ya es ilegal negarle el acceso al expediente.
esta persona podría ampararse, podría poner una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, si se le dice que no puede tener acceso al expediente. Entonces, hay que tratar de presentárselo de una manera hacia lo positivo, para que usted tampoco se vaya a ver involucrado en un problema, porque es un problema institucional. Sí, porque se lo decía porque en esta semana están socializando la nueva normativa, que le han hecho reformas y justo viene eso, era uno de los puntos como sobresalientes. Pero es un error. Esa normativa ni siquiera es una ley secundaria. Y esta es una ley secundaria. Y si recuerdan lo que vimos de la estructura jerárquica, la ley secundaria está arriba de cualquier normativa institucional. Entonces, internamente a usted le pueden decir que tiene que hacerlo de esa manera, pero si el paciente es abogado o abogada o tiene un abogado, va y pone la denuncia y van a tener un problema. Entonces usted trata de manejarlo de una manera política en la que no tenga problemas con la institución, pero que el paciente pueda obtener su expediente clínico, porque es ilegal completamente negárselo. Aquí dice, y en el caso de las clínicas empresariales, ¿qué tanto poder puede tener recursos humanos sobre los expedientes de los empleados? El expediente, Gabriela, el expediente es información. Esto es lo que ustedes tienen que tener bien claro. El expediente, según la Ley de Acceso a la Información Pública, es información confidencial. ¿Qué significa confidencial? Que es propiedad del paciente. O sea, ¿quién es el dueño? El paciente. Entonces, recursos humanos no puede tener acceso a esa información porque el paciente ha brindado esa información al médico con la finalidad de que se le dé atención en salud. No lo ha brindado para efectos laborales. Entonces, si el paciente se hizo, por ejemplo, una prueba de VIH, una prueba de COVID, recursos humanos no puede acceder al resultado de esas pruebas. Sería una violación gravísima. Ay, usted lo menciona ahí, que tiene que ver con lo de VIH. Hay una prohibición expresa en la ley de VIH de tener acceso de parte de recursos humanos a ese expediente. Está totalmente prohibido que recursos humanos, abusando de la relación directa que pueda tener con estas clínicas, exija el examen ese. Sería una grave violación a derechos humanos, a la ley de VIH, y esta persona puede pedir una indemnización en contra del profesional de salud que tenga bajo su responsabilidad el expediente clínico. O si no es un profesional de salud y es personal administrativo de archivo, contra esa persona o contra el director de la clínica empresarial. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El Código de Salud regula lo que tiene que ver con el secreto profesional y hay una infracción por violación al secreto profesional y hay una cantidad enorme de regulación acerca de este tema y a nivel incluso de normativa internacional, el secreto profesional es un tema súper resguardado. Así como los abogados no podemos decir qué nos ha dicho nuestro cliente, el profesional de la salud no puede publicar ni puede compartir con otra persona que no sea para la atención en salud la información brindada por el paciente. Quiero ver, Patricia Cermeño tiene arriba la mano, ¿me puede compartir su inquietud o su comentario? Sí, buenas noches. Con noches. respecto a la socialización de la actualización de la norma del expediente clínico que nos está dando el Seguro Social, si un paciente desea información sobre su expediente,
nos han indicado como clínicas empresariales que lo debemos de enviar a la oficina de información y respuesta, que ellos se van a encargar de darle la información que él solicita. También nos han puesto que en la norma, perdón, si el paciente quiere tener fotografía de sus exámenes, no podemos permitir que le tomen la foto, pero en la clínica donde yo trabajo se les entrega una fotocopia, ya que en la norma no dice nada sobre eso, solo se refiere a las fotografías. Sí, y eso está muy bien porque ahí están ustedes contribuyendo a cumplir con la ley realmente, porque incluso cuando el paciente lo requiere es obligatorio que, o sea, no tiene por qué ir a la OIR, es una ruta equivocada la que han tomado, porque a la OIR llega el ciudadano común a pedir información pública, ¿ya? Y el paciente está pidiendo información de su salud en el lugar donde está siendo atendido. Y la ley de deberes y derechos de pacientes dice que se le debe dar un resumen en caso de solicitarlo. Si el paciente está siendo atendido y él dice, mire, quiero un resumen del diagnóstico y ahí tendría que dársele una fotocopia de los exámenes. En realidad el paciente tiene todo el derecho de llevarse esa información. Imagínense que ustedes a una clínica, yo no sé por qué a veces en lo público hay esa secretividad acerca de la información que es del cuerpo del paciente y tienen ese miedo a que el paciente tenga una copia de los documentos que son de su propia salud. Porque si yo voy a una clínica privada y le digo al médico, mire, deme una copia ahorita de esos exámenes, el médico no tiene ningún reparo en dármelos inmediatamente. Entonces, ¿por qué en lo público hay tanta secretividad como si fuera algo prohibido, algo malvado lo que está pidiendo el paciente? Es como un poco el miedo a tener la contraloría del paciente. Pero recuerden que esa información está vinculada al derecho a la salud y a la vida de este ser humano. Entonces, hay derechos fundamentales relacionados con esa información que le está pidiendo y que él mismo ha brindado, porque el examen se hizo sobre su cuerpo, sobre la muestra de sangre que él dio, sobre la muestra de orina que él dio, o en fundamento de un examen físico que se le realizó. Entonces, ¿cómo es que después no se le va a permitir saber el resultado del examen y contar con una copia? Él tiene derecho a una segunda opinión de acuerdo a la ley de deberes y derechos de los pacientes y va a tener que volverse a hacer los exámenes si quiere una segunda opinión. Eso es hacerlo incurrir en un gasto excesivo. Y lo peor es que esto se ha hecho a través de una norma, pues, que es de tercera jerarquía, de cuarta realmente, porque la tercera son reglamentos. Ya una norma es de cuarta categoría y la ley secundaria es de segunda. Entonces está muy abajo como para contradecir y contrariar lo que dice la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Ahora, al mandarlo a la OIR como quien está a cargo de las OIR es especialista en la ley de acceso a la información pública, va a actuar, supongo yo, congruente a lo que dice esa ley. Y la ley ya establece que el archivo clínico, que los expedientes clínicos son información confidencial y dice en esa ley que es propiedad del paciente y que por lo tanto puede pedir una copia de ello. Y dice que también los familiares pueden pedirlo, así que probablemente no le van a obstaculizar, pero imagínense que está en una clínica empresarial y va a tener que ir hasta la oficina de información y respuesta. Es contradictorio, está violando principios de los que estudiábamos la semana pasada.
el de celeridad, el de requisitos excesivos, innecesarios, el de antiformalismo, si es su expediente clínico. No debería bloquearse ese acceso a la información, pero es una cuestión cultural. Ya hace 30 años, claramente de golpe le decían no le vamos a dar acceso a su expediente. ¿Y por qué? Porque no, porque es del hospital. Y así era. Entonces, de alguna manera vamos avanzando, despacio, pero vamos para adelante. En este caso de la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes y Prestadores de Salud, el ente rector es el Ministerio de Salud y el ente sancionador son las juntas de vigilancia de las profesiones de la salud y el Consejo Superior de Salud Pública. Y también actúa como órgano auxiliar la OTD, en la misma calidad en la que se aplica para el Código de Salud. Las infracciones se encuentran para deberes y derechos de profesionales en los artículos del 30 al 34. Hay prohibiciones en el artículo 37 y hay infracciones graves, menos graves y leves. Y están descritas en los artículos del 41 al 44. Aquí también encontramos sanciones que están en el artículo 45 y nos da la herramienta de los criterios de gradualidad. ¿Qué son estos criterios de gradualidad? Son los criterios mínimos que debemos tomar en cuenta para cumplir con el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, el daño causado al paciente o el daño causado al profesional de salud. Imagínense, un paciente llega, golpea a un profesional de salud, ¿qué tanto daño le causó al profesional de salud? Si esta persona, por ejemplo, es un profesional, es alguien que tiene un nivel académico alto, entonces puede comprender mejor que no tenía que actuar de esa manera, así que se le va a imponer más grave la sanción a él. El tipo de daño que causó, si requirió un tratamiento médico para el profesional de salud lesionado, si esto le ha causado afectación psicológica y necesita tratamiento, cuánto va a ser el costo de ese tratamiento, y todo eso hace que nos permita imponer una sanción adecuada. Vamos ahora a la ley de medicamentos. La autoridad competente para la aplicación de lo que tiene que ver con la ley de medicamentos es la Dirección Nacional de Medicamentos. La competencia está descrita en el artículo 3 y el ente sancionador es, en este caso, una persona, es el director ejecutivo. Él es el que determina las sanciones. Es distinto a lo que veíamos anteriormente, que había venido siendo, bueno, en el caso del Ministerio de Salud, cuando sanciona, si es una persona, en el caso del Consejo Directivo y de las juntas, son entes colegiados, es decir, que deben ponerse de acuerdo. Hola, hola. ¿Quería participar alguien? No. Bueno, el ente sancionador es el director ejecutivo. Esto está en el artículo 11, literal G. En las infracciones encontramos que hay prescripción, dispensación y receta médica. Eso está en el capítulo 3. Esas son las infracciones que más se van a relacionar con el ejercicio de las profesiones de la salud, las que tienen que ver con prescripción, dispensación y receta médica. Estas se dividen en leves, menos graves y graves, y están en los artículos del 75 al 79 de esa ley. Las sanciones se encuentran descritas en los artículos 80 y los criterios de gradualidad para imponer esas sanciones están en el siguiente artículo, en el 81. La LEPINA es toda una estructura enorme. Todo el primer libro se refiere a derechos de niños, niñas y adolescentes y a los principios de la LEPINA.
les voy a decir que de esta ley, una de las cosas que ustedes más tienen que tener claro es la aplicación del principio del interés superior de niño, niña y adolescente. Esa es una de las cosas más importantes y que se refiere a que ustedes cuando van a tomar una decisión deben hacer una ponderación. Si tomo esta decisión, le voy a lesionar estos derechos al niño, pero le voy a garantizar estos. Y voy a garantizar 3 derechos y le voy a lesionar 1. Entonces la decisión está buena. Esa es la ponderación que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, un caso hipotético que es muy frecuente es con los hijos de personas que profesan religiones que les impiden la transfusión sanguínea. Ustedes le van a lesionar probablemente al niño el derecho a la libertad religiosa, pero al hacer la transfusión, ustedes van a poder salvar el derecho a la vida y van a garantizar el derecho a la salud y van a garantizar el derecho al desarrollo de la persona. Entonces, ustedes van a tomar la decisión que más derecho garantice. Ahora, cuando un padre no quiere autorizar un tratamiento, hay el artículo 18 de la LEPINA es el que les da la solución. Si el niño llega en un caso de emergencia y la vida puede correr riesgo, ustedes actúan inmediatamente de acuerdo a su conocimiento científico, aunque no haya un consentimiento informado. Lo que yo les recomiendo es que escriban con mucho detalle todo lo que han hecho, por qué actuaron de esa manera y por qué no hubo consentimiento informado. Lo dejen todo bien descrito en el expediente clínico. Y luego, después de atendida la persona, se manda esta información al Procurador General de la República, que tiene en el artículo 3 de la Ley de la Procuraduría la facultad para resolver sobre estos asuntos. Él es el representante de los niños y de las niñas y de las personas que no tienen capacidad para decidir por ellas mismas. Entonces ustedes le informan, le mandan un resumen del expediente en la parte en que han actuado, ¿verdad? Si el expediente es antiguo y tiene un montón de cosas, le van a mandar un resumen de la actuación que se relaciona con la atención de emergencia. Ahora, si el niño está ahí y la situación no es de tanta gravedad, pero los padres, tutores o responsables del niño no quieren dar la autorización, entonces también el artículo 18 de la LEPINA les da la solución. Les dice que ustedes manden a solicitar al Procurador General de la República la autorización. Y el procurador tiene personas de turno todo el tiempo, todo el año, 7/24, y ellos responden en un periodo de máximo 24 horas, dando el aval para que ustedes puedan intervenir o puedan aplicar el tratamiento. No se vayan a ir en esos casos a actuar sin el permiso del Procurador General de la República, porque se lo respalda. Si los padres quieren poner después una denuncia, ustedes se encuentran respaldados por el aval del Procurador General de la República. En el caso de la LEPINA, la autoridad competente, el ente rector, es el CONNA. En el CONNA están representados un montón de instituciones. El que dirige el CONNA es el ministro de Salud, y él tiene un suplente, que debe ser un funcionario de alta jerarquía. Y también están representados otras entidades ahí. Está la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la PNC y otros. Tienen potestad sancionatoria dentro de esta ley el juez especializado, las juntas de protección de la niñez y adolescencia, que son entidades de carácter administrativo, y también el CONNA. Está todo esto descrito en el artículo 199 de la LEPINA.
También hay una categorización de infracciones, hay infracciones leves y hay faltas graves. Estas están descritas en los artículos 201 y 202 y las sanciones están en el artículo 200 de la LEPIN. A ver. Aquí termina la presentación de lo que íbamos a tratar esta noche. Nos hemos pasado unos minutitos de la hora, pero también tuvo que ver con las partes con la parte que nos tomamos para hablar de los cambios de esta semana. Dice Gabriela, en el caso de las sí, eso ya lo habíamos resuelto. Si tienen ustedes alguna duda acerca de estas normativas, yo los invito a que ustedes vayan con la guía de la presentación de esta semana, ustedes vayan investigando las leyes, las conozcan, estudien el cuerpo de infracciones, porque así ustedes van a saber bien en su propio ejercicio profesional cuál es la infracción que probablemente podría estar más cercano de cometer, ver cuáles puedo prevenir, porque la idea es que ustedes tengan un comportamiento preventivo. Por ejemplo, en el caso ese del manejo de los expedientes clínicos, entonces ver de qué manera me voy a comportar para cumplir laboralmente con exigencia institucional, pero también para no meterme en lío con el paciente que me está requiriendo un derecho. Entonces ustedes pueden actuar de una manera que lo lleve a evitar cualquier procedimiento sancionatorio, porque las carreras de ustedes son tan complejas, difíciles de culminar, que merecen que sean desarrolladas con todo el honor que estas profesiones merecen, ¿verdad? Y no verse involucrados ustedes en este tipo de situaciones que regulan todas estas normativas. Como ustedes ven, hay una cantidad enorme de leyes que están alrededor del ejercicio de las profesiones de la salud. Ustedes son de las profesiones más observadas desde diferentes instituciones. Y aquí no hemos tocado la ley de ética gubernamental, que también tiene que ver cuando ustedes ejercen su profesión como funcionarios o empleados públicos. Así que, pues, los invito a que no dejen las leyes de lado, que las conozcan, que indaguen en ellas todo lo que tenga que ver con la actividad que ustedes desarrollan. Si tienen alguna consulta o comentario, les dejo el espacio y pues vamos a estar también en el foro interactuando por si todavía ustedes tienen otras dudas. Carlos Gámez tiene arriba la mano. Ajá, ¿cómo no? Porque yo no puedo ver las manitas. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta en cuanto al artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿verdad? Cuando la oficina tramitadora de denuncia, bueno, ya ha instruido el procedimiento administrativo, digamos. Sí. Lo ponen a disposición de, digamos, del indagado o el encausado para que lo consulte y pueda presentar sus pruebas, y le da un término o un plazo de 10 días, digamos. Ahora bien, pero este artículo habla de que no puede ser superior a 15 días ni menor a 10, ¿verdad? Sí. Digamos, si el investigado, llamémosle, presenta sus alegatos al día 12, puede tener alguna consecuencia en el sentido que le digan, usted ha presentado sus pruebas fuera del tiempo estipulado y le precluyó su plazo para presentarlo, siendo que bueno, la Ley de Procedimiento Administrativo deja ese margen, ¿verdad? De no menos de 10 ni máximo de 15, pero esta oficina casi siempre, bueno, he visto un par de procesos que dan el plazo máximo de 10 días.
Una excelente pregunta, fíjese, licenciado. Y este comentario va mayormente para los profesionales de las ciencias jurídicas. Ustedes van a ampliar esos conocimientos con el licenciado Douglas Cruz en la siguiente semana, en la última semana. Él les va a detallar el procedimiento administrativo sancionatorio y el procedimiento penal también. Pero si yo les quiero adelantar, el procedimiento no está claro en la ley, ni en el Código de Salud, ni en la ley del Consejo Superior de Salud Pública, ni en la ley de deberes y derechos de pacientes. Ellos han ido retomando pedacitos de una ley y de otra y han construido un propio procedimiento que francamente solo lo conocen a cabalidad ellos mismos. Y han tomado como criterio dentro de la estructuración de su propio procedimiento que van a dar un plazo de 10 días. Entonces ellos lo que hacen es que le notifican a usted a priori cuando ya finalizaron ellos su dictamen, le hacen notificación de que a partir del día siguiente de esa notificación le corre un plazo de 10 días. Y como ellos ya le están diciendo ahí cuál es el plazo, y como la ley de procedimientos administrativos permite que cada institución aplique un poco flexiblemente este tipo de plazos, está dentro de lo que la ley de procedimientos administrativos da. Ellos están aplicando 10. Ahora, por el derecho de defensa, bien podría alegarse que se le está limitando el plazo de lo que la ley podría permitir que tuviera y que usted podría permitir, podría dársele 15 días porque francamente, para hacer el análisis de un caso y para construir los alegatos finales, el plazo de 10 días a veces se vuelve corto porque, por supuesto, que el profesional de ciencias jurídicas no tiene solamente ese caso. Anda trabajando en otras cosas y construir los alegatos finales en 10 días a veces no es tan fácil, porque de esos alegatos va a depender la decisión que va a tomar la Junta de Vigilancia. Yo actualmente estoy esperando en 3 casos diferentes este periodo, pero sí 10 días es lo que ha establecido la OTD en su procedimiento. Ellos deberían hacer público cuál es la estructura de su procedimiento para que todo profesional de la salud lo sepa y para que todo abogado litigante que va a velar por los intereses de su cliente también pueda conocerlo. Porque ahí un poco es adivinando y preguntando que uno llega a la construcción de toda la estructura del proceso administrativo o a través de cursos de actualización de conocimientos como este, que uno puede darse cuenta de cómo es ese proceso. En uno de los casos que les comento, cometió el error y miren, eso no lo hagan los profesionales de salud cuando buscan asesoría legal y si tienen un procedimiento en su contra, búsquenla, no se vayan ustedes solitos. En uno de los casos, el profesional de salud, yo estaba construyendo los alegatos desde antes, como para tener ya una estructura creada para que cuando me dieran los 10 días ya solo alimentaba un poco más con las cosas que iba a encontrar. Y viene él y toma mi borrador de alegatos que yo lo había compartido con él para que me diera opiniones acerca de si él recordaba algo más, una cosa así. Viene él, toma el borrador y se va a presentar los alegatos finales antes de tiempo. ¿Qué es lo que hizo? Darle herramientas a la parte contraria para que ella sepa cuál iba a ser nuestra estrategia. Él se confundió creyendo que ya era el momento y que yo no le estaba presentando los alegatos en tiempo. Y se había equivocado totalmente. Lo que había terminado era el periodo de prueba. Y después del periodo de prueba todavía viene
el análisis de los técnicos, de ellos, elaboran su dictamen y luego viene una notificación. Entonces, cuando uno confía en un especialista en una materia, hay que acatar la dirección que le va dando, y si uno no confía, mejor busca otro, ¿verdad? Pero no hace esas cosas porque al final el afectado es el mismo profesional, ¿verdad? Pero sí, están tomando el criterio de 10 días. Pregunta Carolina si es válido entregar el expediente en copia al paciente que lo requiera, en el entendido que el original quede en la clínica odontológica privada. Sí es válido, si estamos hablando de una clínica odontológica privada, es válida la fotocopia, por supuesto, pero sí tendría que certificarlo, o sea, hacer una razoncita al principio y al final y sellar cada hojita en original con su sello profesional y su firma para darle validez a esa fotocopia. La razón debería decir algo como el suscrito profesional de la salud certifica que el siguiente documento, que literalmente dice 2 puntos, y luego sigue la fotocopia. Y al final poner es conforme con el original y consta de tantos folios útiles. Y una cosa importantísima cuando van a entregar un expediente es que tenga número de folio. Solo se le pone un número por cada hoja. No le van a poner un número al frente y un número al vuelto. Solo al frente de cada hoja debe llevar un número. Y de esa manera ustedes garantizan que no le vayan a agregar una cosa a ese expediente y que tenga el sellito y la firma suya a cada hoja, que sea fotocopiado. Esa es la mejor manera de elaborar una certificación porque garantiza la fidelidad con el original, que es lo que se busca con esas fotocopias. Nos pregunta Gabriel, ¿existe ya alguna ley que permita o prohíba el uso de expedientes digitales? Esa es buenísima pregunta, tenemos una ley ya que regula lo que tiene que ver con la firma electrónica. El problema es que no tenemos los recursos como país para implementar en realidad la ley. Quien tendría que avalar la firma digital, ustedes como profesionales de salud van a que la firma autógrafa, la que hacen con la mano, se las autorice la Junta de Vigilancia. Entonces también va a ser la Junta de Vigilancia quien le va a avalar la firma digital. Y la firma digital no es una foto de su firma, no es un escaneado, sino que es una encriptación. Es un código que está en una USB y con eso ustedes firman documentos digitales y está súper garantizada, la ocupan en otros países para firmar documentación y eso resolvería, por ejemplo, el problema de un expediente clínico. Fácilmente se podría imprimir o se le podría mandar electrónicamente a la persona que lo solicite sin necesidad de incurrir en costos y podría ser mucho más rápido. Pero todavía no tenemos las garantías en el país que permitan empezar a utilizar ya de manera estatal la digitalización de los expedientes. Un archivo de Word no es un expediente digital. Tiene que ser encriptado. Bueno, creo que en razón del tiempo de ustedes y de que ya se nos hizo larga la jornada, terminamos aquí. Les agradezco su atención, la participación, las preguntas. Como les digo, yo sigo pendiente. Si tienen alguna otra consulta que no la pudieron hacer en este momento, con gusto en el foro que vamos a tener abierto durante la semana, la hacen y pues en lo que les pueda ayudar, yo con gusto se las contesto. Nos vamos a ver el jueves solo para presentarles
al doctor Durán y luego la siguiente semana ustedes continúan con el maestro Douglas Cruz. Aprovechenlo porque él sabe muchísimo del procedimiento. Hasta la semana pasada, pues él estuvo trabajando con el Consejo Superior de Salud Pública y él, francamente, yo lo conozco de la labor que él ha hecho ahí y él llegó a reformar y mejorar el procedimiento administrativo sancionador. Era una cosa incongruente antes, que no cumplía con los principios mínimos de legalidad y él llegó a reestructurar eso. Así que sáquenle todas las dudas que tengan porque es una persona en la que van a poder aprovechar mucho. Que pasen muy buenas noches y que descansen el día de mañana. Disfruten el domingo. Buenas noches, Lick. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana, buenas noches. Gracias. Feliz noche.